Muy buen día para todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Con los Ojos del Alma. Como siempre estamos acá, este selecto grupo de personas, y hoy tenemos una invitada muy especial. El día de hoy nos acompañan, pues como todos los capítulos, Carolina, Elizabeth y Nancy. Hola, ¿cómo están? Hola. Hoy tenemos una invitada muy especial, la cual pues desearía que se presentara y nos contara pues a qué se dedica. Bueno, pues yo voy a empezar diciendo que a mí me da como miedo cuando dicen que una invitada especial, porque uno dice como, oh por Dios. Y muy especial. Sí, súper especial. Bueno, pues me presento, yo soy Lucía. Me reconozco como una mujer ciega, como parte de mis apuestas políticas. Actualmente tengo una gran responsabilidad en el distrito. Coordino la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad. Pues, ¿qué les puedo decir? Siempre que me preguntan como y que me piden que me presenten, yo digo esto porque para mí es muy importante que las personas sepan que realmente me reconozco como una mujer ciega, y digo que es parte de mis apuestas políticas porque de una otra manera a uno siempre le enseñaron que no debía amar quien es, y sobre uno se hace una construcción, y lo que yo digo es, yo amo ser una mujer ciega. Yo me reconozco y amo, digamos, quién soy y el cuerpo que habito, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo pronto puedo contarles como eso de mí. Qué bueno. Lucía, hágame un favor. ¿Es adquirida su discapacidad? ¿Es adquirida su discapacidad? Bueno, pues yo podríamos decir que sí. Yo nací y me pusieron pues como en la incubadora. Y cuando me pusieron en la incubadora no me vendaron los ojos. Tuve un desprendimiento de retina. Yo vi con los ojos hasta los 10 años, más o menos. Y bueno, ¿cómo qué carrera hizo? ¿Qué profesión? Yo estudié trabajo social, hice una especialización en política pública, una maestría en discapacidad e inclusión social. Súper. Y hoy en día, ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu labor en estos momentos? Bueno, básicamente yo en el distrito lo que hago es coordinar y articular todas las acciones del sistema distrital de discapacidad. Básicamente el sistema distrital de discapacidad tiene dos instancias de participación. Una es el Consejo Distrital de Discapacidad, donde están todos los directivos de las diferentes secretarías del distrito, más 7 representantes de las organizaciones con discapacidad, y como invitados asisten también los entes de control. Y tenemos 20 consejos locales de discapacidad, donde participan también las entidades como Integración Social, la Secretaría de Salud, Educación, bueno, etcétera, etcétera, pero en el territorio, más 7 representantes de las organizaciones de personas con discapacidad en lo local. Dentro del sistema también tenemos el Comité Técnico Distrital de Discapacidad, donde participan las y los técnicos de las entidades que dan, como su palabra lo dice, la línea técnica a las instituciones o a las entidades, a las distintas secretarías, más los 7 representantes distritales de las organizaciones de personas con discapacidad y algunos aliados estratégicos como IDARTES, IDIPRON, como el ICOF, y aparte los entes de control. Y tenemos la unidad técnica y operativa, que es la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad, que es la que yo coordino, y esta se encarga de articular todas las acciones en el sistema. Entonces básicamente nosotros hacemos acciones para que casi que 300 actores en el distrito hagan acciones que permitan posicionar la política pública de discapacidad para Bogotá. Digamos que un poco es mi trabajo,
Es lo que hago. Pero adicionalmente yo soy docente universitario. Soy docente de una universidad de España, de la Universidad Oberta de Cataluña. Ahí trabajo con el grado en psicología y en educación social. La verdad, ahí solo imparto una asignatura que se llama Procesos y Contextos de Diferenciación Social. Y en educación social soy tutora de tesis. Lucía, tengo una duda. Esta parte de los consejos locales de discapacidad y de los 7 actores que tú nos nombras antes de todo este gran compendio de entidades que hacen parte, ¿cómo uno puede lograr o cómo puede uno acceder a ser parte de estos consejos locales? ¿O cómo hacer parte de toda esta parte integral? Pues mira que la pregunta que haces es muy interesante, porque precisamente los representantes están terminando su proceso de representatividad, valga la redundancia, ahorita. Y en el 2024 el sistema va a iniciar un proceso nuevamente de selección o elecciones más bien de representantes. Nosotros a nivel nacional tenemos un decreto que es el decreto 1350. Y el decreto 1350 lo que dice es que las organizaciones de personas con discapacidad tienen que darle el aval a un representante para que sea quien los represente. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros aproximadamente en abril del próximo año, o quien asuma como la Secretaría Técnica más el sistema distrital, realizarán toda la divulgación de la selección. ¿Cómo se hace? Las personas tienen que tener un aval de las organizaciones. Las organizaciones tienen unas características dependiendo si quieren hacer representatividad en lo local o en lo distrital. Y aparte tienen que tener los requisitos, como cuáles, pues ser una persona con discapacidad o ser una persona cuidadora de persona con discapacidad en casos específicos, como cognitiva, psicosocial o múltiple. Tiene que tener, pues por supuesto, su certificado, un recibo, creo que es un recibo de servicio público y su documento de identidad. Pero básicamente en las elecciones lo que se hace es que se inscriben y ellos, ya con el aval de la organización, también envían su propuesta de qué es lo que quieren hacer como representantes, y después las personas de la localidad se van a una elección, porque esa es una elección popular, como un ejercicio democrático. Entonces se pueden acercar a las alcaldías locales para que les brinden toda la información frente a cómo hacer la elección. Esto siempre se hace en todas las localidades. Y a veces uno creería como, pero ¿para qué son importantes los consejos? Allá no se hace nada. No, porque yo antes de llegar a coordinar el sistema, y siempre lo he dicho y lo voy a decir, nosotros, pues yo sentía que no hacían nada, ¿no? Como que, pero nuestra vida sigue igual, pero nada pasa, pero la educación, pero la salud, pero no. Entonces es como pensar que no es así, que realmente estamos haciendo cosas, pero que para mí la gran base del sistema es la población con discapacidad. O sea, hoy tenemos un sistema que necesita que la población vuelva a creer en él, que necesita llegar con propuestas, que necesita conocer cuáles son sus derechos para poder realmente transformar la vida de la gente. Yo le digo a mi equipo y digo en todo lado, es como la población necesita respuestas. Y nosotros, porque la Secretaría Técnica hoy está adscrita a la Secretaría Distrital de Gobierno, a la Subsecretaría de Gobernabilidad y Garantía de Derechos, donde nuestro subsecretario Daniel, yo recuerdo que la primera vez que yo llegué, me dijo: Lucía, acá estamos para garantizar derechos. Y yo creo que eso tiene que ser un sistema, garantizar derechos y darle respuesta a la población. Ese es el deber ser, ¿no? Sí. Sí, no, y que muchas veces la misma población cree que en serio uno vaya a veces a calentar puesto y no hacer nada, ¿no? Sí. Y de hecho no. yo lo pregunto
porque en un podcast anterior estuvimos con Rafael y me empezó a generar como el bichito de oiga, vaya a la parte del consejo local. Yo hago parte de la localidad de Puente Aranda, pues toda la vida vivo en Puente Aranda, y sí me genera la inquietud y la posibilidad de poder acceder a ser parte de ese consejo. Esa es como ahorita, o sea, tengo el anhelo y la esperanza como de poder empezar a ir o acceder a ese consejo local de discapacidad en la parte de Puente Aranda. Sí, yo creo que es fundamental, o sea, en la medida en la que nosotros como población nos apropiemos de la instancia y entendamos que este es un espacio nuestro, porque además es un espacio que debe garantizar y fortalecer los procesos de participación, pues, no sé, todo va a cambiar, ¿no? Porque a veces uno diría, no, es que todo es lo mismo, ¿no? Pero yo creo que no. En esencia, para mí, todo tiene sentido cuando nosotros conocemos sobre nuestros derechos, los programas. Piensa que nosotros dentro del sistema tenemos la subcomisión para la inclusión social, laboral y productiva de personas con discapacidad. Y cuando yo llegué al sistema, yo no sabía que la subcomisión existía. Entonces, mi primera pregunta fue como, ¿nosotros hacemos eso? Sí. ¿Y esa subdirección a qué se dedica? ¿Qué hacen? Pues sí, claro, yo llegué como, tenemos una subcomisión, ¿qué es esto? Y nosotros lo que hacemos, esta subcomisión, de hecho, fíjense que es un decreto también, que es el 2177. Y es nacional y dice que incluso la nación debe tener una subcomisión. Yo puedo decir que orgullosamente la nuestra en Bogotá es una de las pocas que funcionan a nivel nacional. Y nosotros ahí hacemos acciones para garantizar que las personas con discapacidad se incluyan laboralmente. Entonces hacemos seguimiento al decreto 2011, que es el que dispone la inclusión laboral de personas con discapacidad en cargos públicos. Hacemos ferias de emprendimiento. Hacemos procesos de acompañamiento para que las empresas contraten personas con discapacidad. Hacemos foros para que las personas sepan qué es esto de la inclusión. Acompañamos procesos, identificamos. Entonces, dentro de todo el ejercicio que hacemos como subcomisión, velamos porque realmente sucede. Y fíjense que yo la verdad no creía en las ferias, ¿no? Yo decía, no, las ferias no sirven, a la gente no le sirve eso. Porque yo, la verdad, digamos, dentro de mi trayectoria laboral, yo a los 18 años, cuando termino todo el ejercicio del crack, yo recuerdo que me senté alguna vez y dije, fue madre, ¿qué voy a hacer con mi vida? En ese momento, mi familia estaba pasando por una situación económica muy difícil. Y yo tuve que trabajar en los buses. Y digamos que para mí no fue nada fácil, porque, claro, yo tenía 18 años. Y cuando salí, mi mamá, digamos que ha sido un eje fundamental mío, toda mi familia, mis hermanas, mi abuela, mis abuelos, mis tíos, o sea, yo creo que han sido un eje fundamental. Incluso pues, los esposos de mis hermanos, o sea, creo que mis papás, o sea, han sido un eje fundamental. Y yo me acuerdo que yo le decía a mi mamá que yo quería estudiar y que yo quería ir a una universidad. Y cuando después de vivir todo esto, yo también tuve que ir a ferias y yo le decía a mi equipo, cuando llegué, las ferias no sirven porque siempre nos mandan para el rincón donde nadie vende nada. Pues yo creo que, sin decir que hemos hecho un trabajo excelente, hoy las ferias, de verdad, la gente vende sus productos. O sea, hemos hecho ferias en centros comerciales, en parques, pero que realmente la gente vende. Miren, yo siempre que voy a una feria recuerdo todas las veces que yo iba y no vendía nada. Entonces la gente a veces dice como yo que no creo en ferias, pero realmente estamos haciendo o intentando hacer cosas distintas.
Y eso hacemos desde la subcomisión, porque yo le digo a mi equipo que la gente necesita respuestas, que a la gente no le sirve de nada que yo hable bonito, que yo me siente, pero que tampoco a la gente le sirve de nada que destruir lo que se hace, sino que llegamos realmente con propuestas, porque yo creo que así logramos cosas. Entonces, bueno, pues un poco contarles como eso, que claro que a mí me atraviesa todo el tiempo y que, como yo les decía, para mí esto es un rol, porque aparte de ser una institución, yo sí tengo muy claro que hago parte de la población y que, como les decía, yo amo ser una mujer ciega y me siento totalmente feliz de ser una mujer ciega. O sea, no es como, ay, no, me tocó, pobrecita yo. Ay, sí. No. Pobrecita de mí, ¿qué voy a hacer? Sí, no, yo realmente, y mi postura es un poco desde las teorías del orgullo por lo tullido, a las teorías CRIP, y es, yo realmente amo ser una mujer ciega. Yo tengo una pregunta ahorita que tú hablas de toda esa parte de las ferias, la subcomisión, ¿cómo difunde toda esta parte de las ferias para que no solamente nosotros, los que estamos acá, sino muchas personas que también tienen algún tipo de discapacidad puedan acceder a esa parte de las ferias, no solamente que la feria de emprendimiento, sino la feria laboral, toda esta parte de la difusión, ¿cómo se hace? Bueno, mira, es muy interesante la pregunta que haces, porque estamos haciendo ferias integrales donde va Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Económico inscribe a las personas en las ofertas que hay en Bogotá, y adicionalmente hace ferias productivas en un mismo espacio. Nosotros, ¿cómo lo difundimos? Pues por la página de Desarrollo Económico, muchas veces por las páginas de Integración Social, que Integración Social también tiene una oferta en el CADIS, que es el centro de atención que queda aquí en la 10ª con 24, no mentiras, en la 1ª con 24, y es una oferta que es para personas con discapacidad. Nosotros difundimos muchas veces por grupos de WhatsApp, o difundimos por las páginas oficiales de las entidades, lo difundimos por nuestros grupos de los consejos locales, pero por supuesto yo sé que necesitamos llegarle a la gente que nunca le ha llegado este tipo de información, y por eso a mí me parece tan valioso estar acá, no para contarles que todo lo hacemos bien, sino para que sepan que realmente hoy hay un distrito que se piensa en la población con discapacidad. Hoy hay un distrito que el 15 de marzo de este año adoptó su política pública distrital de discapacidad, luego de casi que 6 años de estarse pensando en hay que reformular una política pública de discapacidad para Bogotá. Que hoy tenemos un decreto que deja 2.2 billones de pesos que están para personas con discapacidad dentro de la oferta que va a hacer todas las entidades, que hoy tenemos un plan de acción de política que va a permitirnos hacerle seguimiento realmente a las acciones que va a desarrollar el distrito, y que también tenemos un reto, y es que las demás administraciones adopten esa política pública. Entonces, fíjense que pues dentro de todo lo que hemos hecho, yo no digo que todo esté perfecto, y tal vez no digo que sea una gran cantidad de dinero, pero hoy contamos con un recurso ya asignado que realmente permite decir, venga, estamos acá, merecemos una educación accesible, tenemos derechos, bueno, que creo que es lo que hemos hecho, ¿no? Y que lo ha hecho la ciudadanía. Más quiero contarles que yo me siento muy feliz de este gran logro, porque las políticas públicas generalmente no se construyen en su fase de agenda de formulación o de reformulación, no se construyen con la ciudadanía. Miren, nosotros nos fuimos a los territorios y hablábamos con las personas, escuchamos sus necesidades, les preguntamos qué querían en esta política pública, y fuimos por todas las localidades, por las 20 localidades del distrito. Yo la verdad creo que la coordinación uno no la hace desde el escritorio, sino desde el territorio. Y cuando nos fuimos para los territorios de esas iniciativas ciudadanas, hoy tenemos un plan de acción de 83 productos, y esas iniciativas ciudadanas, 17 fueron iniciativas de la ciudadanía, construidas con la ciudadanía, pactadas con la ciudadanía. Y yo sé que nos falta muchísimo, pero yo hoy me siento muy feliz, porque yo sí tengo que decirlo,
de verdad nosotros hemos tenido la fortuna de contar con un subsecretario que realmente el tema de discapacidad lo ha atravesado y que él nos ha apoyado. Yo digo que yo soy medio subversiva porque él nos ha apoyado en este tipo de iniciativas. Lo mismo el secretario de gobierno, tanto el que había antes como el de ahora, y todo el sistema en general se ha pensado y ha dicho, venga, hagamos vainas para la población. Entonces, bueno, pues ahí hay resultados, ahí hay cosas que mostrar y yo la verdad me siento muy feliz. Vuelvo y digo, todo no lo hemos hecho perfecto, todo no está hecho. Por el contrario, cada vez el desafío es más grande y tiene que serlo así. Pero creo que pues es importante lo que realmente tenemos que hacer y lo que se ha hecho. Lucía, realmente no se ha difundido mucho. O sea, realmente estas cosas no llegan como a los usuarios, a las personas con discapacidad. No son, o sea, deberían de tener como más difusión. Entonces yo quisiera invitarla a usted para que nos ayude aquí desde el CRAC, desde esta emisora, que nos ayude cuando hayan algunos eventos o lo que sea, para nosotros difundirlos, porque es muy necesario. Y sobre todo en algún momento me dijeron para yo inscribirme para las votaciones de, no recuerdo, hace poco, y pues no sé por qué salió inválido. Y resulta que Diego nos puede aclarar más este tema, porque prácticamente como que no hubo personas para votar. Entonces uno no vota es porque uno no sabe. Uh-huh. ¿Sí? No va a las ferias de emprendimiento porque uno no sabe. Conoce. O sea, son muchas cosas las que nosotros no participamos. Y si usted ahora va abajo y pregunta, realmente nosotros no conocemos estas políticas. Y me gustaría muchísimo que todos, o sea, esto es de todos y todos debemos participar de ello. Entonces, ¿qué debemos hacer para participar más activamente? Bueno, lo que tú dices es muy cierto. Miren, yo siempre le decía al equipo que necesitamos buscar nuevas y nuevos líderes, y lo he dicho en el sistema, porque yo soy consciente que la información no llega a muchas personas, pero precisamente por eso cuando a mí me llaman, Lucía, es que queremos reunirnos con la comunidad para, Lucía, es que vaya a un programa para, yo digo, hay que hacerlo. Miren, para mí, y tal vez por esto he sido muy criticada, pero para mí todo esto es con la comunidad que se construye. Exacto. O sea, yo creo que aquí hay una responsabilidad y es llegarle a quienes nunca le hemos llegado. Y yo concuerdo con que muchas veces las personas no saben de ferias o las personas no saben de los eventos, por supuesto, pero yo creo que precisamente por eso estamos tejiendo unos nuevos lazos, unas nuevas relaciones que permitan que ustedes también se conviertan en multiplicadores de toda esta información, que permitan que la gente sepa hoy que efectivamente tenemos un sistema pensándose en la población con discapacidad, que sepan que todos los días nos despertamos pensando qué hacemos para llegarle a más personas. Miren, yo por ejemplo digamos que con estas iniciativas creo un grupo de WhatsApp para poder dar como una comunidad de WhatsApp para poder enviar la información, por ejemplo, a docentes de apoyo de los colegios, porque para mí es otro núcleo como llegar. Uh-huh. Los representantes locales y algunos representantes distritales, tenemos con ellos también WhatsApp para poderles divulgar todo lo que pasa en el distrito. Entonces, para nosotros es muy importante, por supuesto, que ustedes puedan tener la información. Yo de verdad les agradezco por la invitación porque creo que es fundamental. Nosotros hemos hecho algunas divulgaciones por medios de comunicación. Yo decía que en un momento como que yo ya tenía acciones en City TV porque salíamos mucho por City TV, pero realmente un saludo a City TV. Que por favor nos sigan.
Si de pronto ustedes conocen otras emisoras donde podamos llevar esta información, si ustedes de pronto quisieran reunir a sus comunidades para que les contemos qué estamos haciendo. A nosotras, o sea, yo lo hablo muy a título personal, a mí sí me gustaría, y creo que a los 4 que estamos acá nos gustaría ser parte de ese grupo de WhatsApp para no solamente enterarnos nosotros. O sea, acá te comento, Lucía, tenemos 2 emprendimientos muy ricos que son Empanancitas y Empanadas Los Nada Que Ver, y no solamente es el emprendimiento de ellos, o sea, nosotros también como parte, como siendo parte actoral de este colectivo, nos gustaría también estar enterados de qué es lo que pasa, cómo podemos acceder, que el Consejo Local de Discapacidad, que a las ferias de emprendimiento, que las ferias de educación, cómo poder tener esa parte de accesibilidad a todo lo que está ahorita dentro de la política pública distrital y ojalá nacional. Claro que sí. Pues al menos, pues yo sé que ya voy a estar 4 meses, pero claro que sí, o sea, realmente ahí es que tenemos que apuntarle, a contarle a las personas a que participen, a que se empoderen, a que se apropien, que conozcan que hoy tenemos una política pública, que conozcan que estamos trabajando porque cada vez más las personas se apropien de todo esto, porque el sistema es de la población y yo siempre lo he dicho, el sistema somos todos, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, yo muy juiciosamente apuntar esos números y los incluir en el grupo de la comunidad para que ustedes también nos ayuden a divulgar la información, para que le contemos a las personas, porque creo que es fundamental, realmente creo que es fundamental. Bueno, Lucía, yo quisiera preguntarle, usted termina su bachillerato, termina la rehabilitación en el CRAC, en este momento, ¿qué pasó por su vida? ¿Tenía un sueño? ¿Se imaginó algún día llegar a donde se encuentra en este momento? ¿Y qué pasó? O sea, porque muchas personas terminan el proceso y van para sus casas y su vida sigue normal. Me gustaría saber cómo hizo usted para pegar este salto. ¿Cuántos años tienes, Lucía? Bueno, pues yo tengo 32 años. Sí. Yo salgo del CRAC y como les contaba, pues en un momento... claro, mi familia no tenía muchísimos recursos. Sí. Entonces, en ese momento estábamos pasando por una situación muy difícil. Yo decido irme a trabajar como a los buses. Claro que en realidad no duré mucho trabajando en los buses porque, pues, digamos, me parecía muy difícil por muchas cosas, por los peligros, bueno, etcétera. Después de irme a trabajar en los buses, empecé a trabajar con unos amigos también ciegos en una fundación vendiendo productos de temporada. Entonces vendíamos en las empresas o en la calle o bueno, como donde fuera. Pero yo siento que mi mamá siempre y mi familia tuvo una visión muy distinta, anticapacitista diría yo. Es decir, ellos no veían como pobrecita mi hija porque no ve, sino que por el contrario, al menos mi mamá siempre me exigió un montón. Entonces ella era como, usted tiene que hacer, usted tiene que ir a la universidad, y de ahí digamos que yo empiezo como a estudiar, porque además mi hermana pide como un préstamo y me paga el primer semestre, si no yo creo que no hubiera podido estudiar porque no teníamos recursos en realidad. Pero ella decide cómo pagarme el primer semestre de universidad y ahí yo lo que hago es ganarme una beca académica por promedio y empezar a también con el ICETEX paga el resto. Entonces yo empecé a estudiar, yo realmente sabía y yo empecé a estudiar a los 19 años y sentía que el tiempo me había pasado y que yo no, como que yo me sentía muy mal. Yo saqué mi carrera en 3 años y medio, fue un reto. Fue muy, muy difícil. ¿De qué universidad? Perdón. De la Universidad Minuto. Ah, qué bien. Y en esa universidad, fíjense que no había como procesos de inclusión para personas con discapacidad. Entonces yo
claro, yo fui la primera persona, hicimos como incluso una movilización y nos tomamos la universidad, diciendo que la universidad no era tan accesible. Yo les decía que era subversiva, es verdad. Pero mira que esa parte de la subversión, ¿a dónde te ha llevado? O sea, esa es la buena subversión. Vale la pena. Exacto. Y creo que a veces soy políticamente incorrecta. Pero bueno, yo además empecé a trabajar en el día y estudiar en la noche. Yo llevo muchísimos años trabajando con el distrito. Yo empecé a trabajar desde los 21 años en el distrito. ¿Cómo ingresaste al distrito? Sí, ¿qué hizo? En ese tiempo había una estrategia que se llamaba rehabilitación basada en la comunidad, que todavía existe, Sí. y lo formaban a uno como agente de cambio. Sí. Yo desde los 18, cuando también salgo del crack, claro, yo empiezo a tener como a salir sola, no sé qué, y me formo como agente de cambio. En Bosa hicieron una selección por parte de uno de los hospitales, y entonces uno pasa como un examen, una entrevista. Y yo lo que hago es presentarme, ahí paso, y decido empezar a estudiar en la noche y trabajar en el día. Entonces yo terminé más o menos los últimos 4 semestres en la noche y pues estudiaba, y trabajaba en el día. Yo ya termino como mi carrera, y al poco tiempo ya empiezo como profesional en el mismo hospital. En 2016 yo salgo del hospital porque se me termina el contrato y empiezo a trabajar con la Universidad Nacional haciendo una investigación sobre un análisis situacional de la educación en las entidades del distrito. Termino de trabajar ahí la verdad duró muy poco como ese contrato, y empecé a trabajar en otro hospital haciendo atención psicosocial a víctimas del conflicto armado. Y ahí también duró como muy poco tiempo porque también se acaba el contrato. Y empecé a trabajar en la escuela de participación. Ahí trabajé más o menos 6 años con la escuela de participación del Instituto Distrital de Participación, que la amé realmente. Hacíamos un trabajo maravilloso, formábamos a la ciudadanía sobre muchos temas de discapacidad, entre ellos sobre este tipo de temas que les estoy mencionando. Entonces yo formaba, por ejemplo, sobre todo lo que tenía que ver con la norma en discapacidad, pero también sobre todo lo que tenía que ver con educación inclusiva, porque ha sido como uno de los grandes temas que yo manejo un poco. En ese tiempo, más o menos para ese tiempo, cuando yo termino como yo me gradué en 2014 y en 2015 empiezo a hacer la maestría. Y ahí empiezo a tener una perspectiva distinta de lo que significaba ser una mujer con discapacidad, ¿no? Yo digo que me reconocía como un discapacitado en masculino, porque a mí me habían dicho que yo simplemente tenía unos ojos que no veía. Yo tengo que ser sincera y por eso les digo que soy políticamente incorrecta. Incluso yo hice mi tesis de investigación es una interpelación a las instituciones de rehabilitación. Y yo lo que hago también es entonces empezar a trabajar en el hospital, en el IEPAC, y ahí empezamos a hacer todo un proceso de formación muy interesante. Después del IEPAC. Espérame, Lucía. Me causa bastante curiosidad esa parte de la maestría, de la tesis, en cuanto a la interpelación de la parte de discapacidad masculino. ¿Cómo es eso? Sí, lo que pasa es que cuando yo llego a la maestría, yo venía con un corte muy de voy a saber, porque voy a estudiar una maestría, entonces voy a saber qué tipos de diagnóstico tiene la gente, por qué no le funcionan los ojos y todo ese rollo. Entonces yo lo que hago es decir, voy a hacer algo distinto. Y cuando empiezo a hacer la maestría, yo digo, no, venga, espere. Y me doy cuenta que sobre mí se había construido socialmente algo que yo no quería hacer. Entonces yo empecé a decir, no, espere.
porque no es lo mismo ser un hombre con discapacidad que una mujer con discapacidad, porque no es lo mismo tener una discapacidad cuando vienes de un estrato y una clase, digamos que no privilegiada socialmente, porque no es lo mismo tener una discapacidad siendo joven que siendo una persona mayor. Y entonces empecé a identificar que sobre mí ya se había construido y que lo único que importaba eran unos ojos que no veían. Entonces yo empiezo a decir, en realidad yo me reconozco como, y me quiero reconocer como una mujer. Esa es una de las razones por las que yo utilizo tacones el 90% de mi vida, porque lo que hago es como cuestionar socialmente lo que se construyó sobre mí, porque muchas veces es como las mujeres ciegas tienen que comportarse de esta forma, vestirse de esta forma, actuar de esta forma, vivir de esta forma. Y yo decía, no, yo no quiero ser lo que la sociedad construyó de mí. Y ahí decidí empezar a utilizar tacones, pero es más como parte de mi apuesta política y como parte de la interpelación a la sociedad. Y ahí entendí que yo no era un discapacitado en masculino, sino que yo era una mujer ciega. Y era una mujer ciega con y todo. Y si la vieran caminando en tacones, a los que están en el video en YouTube, tiene unos tacones de 7 centímetros. O sea, me le quito el sombrero andando en tacones. ¿Y qué tacones? Entonces sí, yo hago como todo esto. Y pues ya, digamos que después del IDEPAC, les cuento que yo igual trabajé en el IDEPAC hace pues relativamente muy poco tiempo, hasta el 2022. Pero también fui docente universitaria acá en Colombia. Trabajé en la misma universidad de donde soy egresada, en la Minuto. Lo amé, realmente yo amo ser docente, amo la investigación, bueno, ahí trabajé hasta el 2022. El año pasado, en abril, me llaman de las Naciones Unidas para trabajar con ellos como especialista en género y discapacidad. Ahí yo decido renunciar a la universidad, pero al mismo tiempo yo supe de la oferta laboral en la Secretaría de Gobierno y digo, bueno, pues yo quiero irme a coordinar la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad. Renuncio al IDEPAC, paso como todo el ejercicio acá en Gobierno y empiezo a trabajar en Gobierno. Y pues un poco, bueno, eso es lo que hago con mi vida y eso es lo que he hecho hasta ahora. Poquito. Sí, O sea, casi nada. Yo creo que esto es un ejemplo muy grande De superación. para tantas personas que tienen tantas capacidades y no las aprovechan. Ujú. Sí. Entonces, eso me encanta, mostrar esta Lucía, una mujer tan joven, tan bella, y mire todo lo que han hecho. Porque es muy joven y ha hecho Sí. muchísimas cosas. Sí, La bastante. verdad que sí. Entonces, es un ejemplo para que todos los que están allá en sus casas sin hacer nada, podemos hacerlos. Yo siempre lo digo, somos superhéroes. Nosotros, cada uno de nosotros, somos superhéroes. Entonces, sigamos adelante. Y al igual que todos, pues también has tenido dificultades, ¿no? Como tropiezos, como... Sí, en realidad yo creo que a nivel social siempre hay unas barreras, por supuesto. Yo, digamos que tristemente tengo que decirlo, y como hay personas de la población que a mí me han apoyado muchísimo en todo este ejercicio, hay personas de la población que también, pues yo puedo decir que he vivido tratos violentos y incluso maltratos por parte de la misma población. Esto para mí, digamos que no ha sido fácil. Yo creo que yo les confieso que han habido muchas oportunidades en las que yo ya digo, yo ya no quiero estar más acá, porque es muy frustrante cuando tú le dedicas la vida y le dedicas muchas cosas precisamente a tu trabajo, no porque sea un trabajo. Porque yo le digo, miren, si yo tuviera que volver a trabajar incluso en un bus, yo lo haría. Pero por trabajo creo que no es el tema, sino es porque yo realmente creo que la población se merece una vida digna. Y cuando uno se encuentra con que hay personas de la misma población que solo buscan destruir, pues es muy triste. Y cuando uno encuentra que hay aliados y solidarios de la discapacidad que la misma población se encarga de alejar,
por sus actitudes es muy triste. Miren, yo aquí he tenido que vivir cosas muy complejas que me han llevado a confrontarme como persona, incluso como mujer, pensando en que también he sentido violencias de género, porque yo a veces siento que somos una población que todavía es muy capacitista, que nosotros mismos no creemos en lo que hacemos. Y es muy triste saber que yo puedo decir orgullosamente que este cargo que yo había ejercido, hasta donde tengo conocimiento, no lo había ejercido ninguna mujer ciega. Y yo creo que he hecho un trabajo juicioso, que se puede mostrar, no porque yo lo haya hecho, sino porque además tenemos un equipo, de verdad, yo sí le agradezco al equipo de la Secretaría, porque ha hecho cosas maravillosas. Yo le agradezco a muchas personas del sistema porque ha creído en nosotros. Al secretario técnico que realmente, de verdad, se ha puesto la camiseta por los temas de discapacidad, que ha ido a los eventos a trabajar hombro a hombro con la gente. Pero por supuesto tampoco voy a decir que todo ha sido perfecto. Acá pues hemos tenido muchos disensos, consensos, lo que quieran. Tropiezos. Pero también cuando, fíjense que hace 15 días hicimos un evento donde, conjunto con la Defensoría del Pueblo, convocamos a las personas que tenían barreras en salud para que la EPS se las resolviera. Eso fue en la conmemoración del 24/7 de las personas cuidadoras de personas con discapacidad. Y estuvimos en la Defensoría del Pueblo. Bueno, la Defensoría estuvo desde las 7 de la mañana del 24 de julio hasta las 7 de la mañana del 25 de corrido. Toda la noche estuvieron atendiendo a personas. Y miren, cuando a mí las personas salían y me decían: Lucía, es que yo llevo 1 año detrás de una cita y ya me la dieron. Van, de verdad, ustedes no saben la emoción que yo sentía. Y nosotros no nos enteramos de eso. No. Pero la próxima se van a enterar, lo prometo. Y ustedes no saben la alegría que yo sentía. Y entonces yo pensaba, de verdad, todo esto vale la pena. Hace poco tiempo también se posicionaron 10 compañeros con discapacidad que yo los conozco. Y no es que Lucía los haya metido, no, realmente no. Ellos hicieron su trabajo juicioso. Pero ustedes no saben la emoción que yo sentía al ver que 10 personas más con discapacidad y personas cuidadoras de personas con discapacidad iban a tener un cargo público y que iban a tener una posibilidad laboral. No porque les estemos haciendo un favor, sino porque es su derecho. Pero es que estamos caminando hacia la garantía de derechos. Que no es la locura, sí. Que tenemos que hacer más vaina, también. Pero vamos construyendo. O sea, yo creo que... Y no porque lo haga yo, sino porque hoy en el distrito tenemos como, claro, algo distinto que contar. O sea, de verdad, miren, yo no les estoy diciendo todo está perfecto, los niños no siguen viviendo violencias en los colegios, no, o sea, yo sé qué pasa. Y créanme que cuando a mí la gente se me acerca y me dice: Lucía, una mesa de trabajo, lo hacemos. Miren, a mí muchas veces las personas me dicen: Lucía, es que tenemos... Yo lo sé. Pero creo que es necesario seguir construyendo y seguir haciendo cosas. Lucía, ¿tu trabajo es a nivel de todas las localidades o...? Sí. ¿O alguna? Porque, por ejemplo, con mi compañera vivimos acá en la localidad de Puente Aranda. Y te cuento que no sé, o yo nunca había escuchado ese movimiento así. Yo tampoco. No, Sí. acá, o sea, nosotras. Hasta Sí, ahora sí. que estamos Hasta empezando este camino. Uh-huh. Sí, yo lo sé. Yo sé que, por eso les digo, yo sé que tenemos que seguirle llegando a las personas que están en sus casas y a las que no les hemos llegado. Pero la idea es llegarle, la idea es que ustedes nos ayuden, que nos digan cómo llegar, dónde llegar, y nosotros llegamos y les contamos todo esto. Y sí, yo he ido hasta Sumapaz incluso. O sea, yo he ido a Sumapaz, he ido a las partes, a todo Bogotá. Digamos que, porque les decía, para mí el tema no está en un escritorio.
O sea, de hecho ahorita voy para Candelaria porque tenemos un posicionamiento de política pública y vamos a hacer ahí acciones. Hace 8 días estuvimos precisamente en Puente Aranda haciendo como una muestra deportiva donde les vendaron los ojos a personas que veían con los ojos. Estuvimos el sábado en San Cristóbal, también en uno de los parques, haciendo otra muestra deportiva y contándole a las personas. De hecho, la alcaldía también entregó dispositivos de asistencia personal o lo que conocemos como ayudas técnicas. Estamos haciendo como este tipo de acciones. Ahora vamos a tener este año encuentro de mujeres con discapacidad, invitadísimas. Súper. ¿Dónde, cuándo y a qué horas? La fecha se las hago llegar. Yo no puedo ir. No. Sí. Te ponemos una peluca. Te pintamos los labios. Pero puedes ir también al foro de discapacidad que vamos a tener el 25 de octubre. Vamos a tener en el distrito, vamos a hacer ahí unas acciones para precisamente reivindicar el papel de las personas con discapacidad. Vamos a tener ahí unos webinars donde vamos a estar hablando de precisamente, yo ya les he mencionado hoy bastante sobre el capacitismo. Entonces, ¿qué es esto del capacitismo? Vamos a estar hablando sobre todo el tema de la diferencia entre salud mental y discapacidad psicosocial. Vamos a hacer por ahí otro webinar sobre la reivindicación de los derechos de personas con discapacidad. También que lo vamos a hacer precisamente el 10 de octubre, que es todo el tema de salud mental, porque es el Día Internacional de la Salud Mental. Vamos a hacerlo en colaboración con la Universidad Oberta de Cataluña. O sea, vamos a hacer ahí varias cosas. Este segundo semestre se vienen varios eventos. Se viene el Foro para la Inclusión Social, Laboral y Productiva de Personas con Discapacidad. Vamos a hacer también ahí como webinar. Bueno, vamos a estar haciendo ahí como cosas chéveres para que ustedes puedan participar. Yo, en la medida también en las que estemos ahí por las localidades, les voy a ir contando para que ustedes nos ayuden a divulgar como toda la información. Y nosotras no hacemos nada. Lucía, Pero bueno. dígame una cosa. ¿Cómo se traslada de un lado a otro usted? En lo que sea. Puede ser como en moto, en taxi, en Transmilenio, en SIDA, No en bus, está una persona acompañándola todo el tiempo. No tiene un lazarillo. No, O sea, a mí no me usted gusta. con su bastón elegante, con Y sus tacones. Elegantísima. Pero bueno, otra cosa que le da miedo a la mayoría, o nos da miedo a la mayoría de nosotros, es: ¿la han robado mucho? No, fíjense que no. Yo creo que digamos que yo creo que nuestros cuerpos son unos cuerpos que cuando salen a lo público las personas están muy pendientes, ¿no? Sí. Es que nosotros tenemos todas las miradas encima. Son ángeles. Claro, bueno, digamos que es el imaginario, ¿no? Como, Sí. pero también fíjense que hoy las personas nos ven de forma distinta, ¿no? Entonces, yo a veces salgo a la calle y es como, a mí al principio me preguntaban mucho, como, ay, es que usted, ¿por qué sale sola? No, yo amo salir sola, a mí no me gusta depender de la gente, o sea, imagínese usted salir un viernes y su mamá esperándola y no, que tal salga una fiestecita por ahí o algo así. No, pues. Entonces, no. O sea, rumbera, todo bien. O sea, Sí, a mí me gusta, pues digamos que el trabajo, pero no, yo sí creo que. No, a mí me gusta, y de hecho me gusta mucho salir, y yo tengo unas amigas y sí que son súper como yo, muy como pues salgamos, hagamos, Ay, y invítenos. claramente que no son ciegas, o también tengo amigas ciegas, o sea, hace deporte. no. Una pregunta legal para nosotros. ¿Te has caído? Sí. Sí, claro. Ah, Claro, sí. Pero digamos que. Y he dañado tacones también. Me imagino. Pero digamos, vean que en toda mi vida he dañado solo 2 tacones. Y si me he caído, sí me he caído. Y digamos que, pues nada, son cosas por las que uno pasa. Se levanta, Sí. uno se sacude. Sí, ya es como pues
pues ya está. O sea, tampoco va a decir, no, es que las calles son hermosas, maravillosas, y uno no se cae. No. Yo, de hecho, cuando viajé a Barcelona, fue como muy así también, ¿no? Como las calles eran muy distintas. ¿Viajó sola? Sí. Estuvo Sí. sola. Wow. Y no Sí. conocía ni nada. No. Y cogió un avión y se fue. Sí, fíjense que en ese momento yo estaba en un momento de mi vida donde yo decía, la verdad, como les contaba, esto para mí ha sido un gran reto en todos los aspectos, pero también me sentía muy cargada, estaba cansada, precisamente por las violencias que les digo que siento que he vivido. Y me sentía cansada, yo decía, tengo que hacer algo. Y en ese momento, los estudiantes a los que yo les dirigí la tesis iban a sustentar, y fue como mi pretexto. Como tengo que Me ir a voy con contármelo. ellos. Tengo que ir a ver. Y decidirme, yo hice el viaje, dije, en 15 días me voy. Y decidirme para Barcelona, viajé sola, sí, por supuesto. La esperó alguien allá en el aeropuerto. Hola, Lucía. Sí, una Sí, de las profes de la ok. universidad me esperó, Sí. pero obviamente, pues yo allá andaba 100% sola, entonces al otro día era como, aprende a coger el metro, y pues nada, pues tocaba, ya está. Digamos que era un reto. Yo de hecho también salía a lugares, no sé, como a restaurantes, a museos. Entonces me decían, ay, pero es que acá nunca viene ninguna persona ciega sola. Y fíjense que aunque uno diría, no, es que España tiene un montón de vainas, pues fíjense que acá en los museos uno, si llega y hay como una guía que lo acompañe, en España no. ¿Por qué? Porque supuestamente las personas ciegas nunca van solos. Entonces yo ya me peleé con medio mundo y les dije, es el colmo, en Colombia si no pasa esto, y cómo va a pasar en Barcelona, no sé qué. Pero claro, todo eso hace parte como del mismo ejercicio, ¿no? Sí. Ujú. Entonces sí, yo cuando viajé a Barcelona fue muy bello realmente, y ahí dije como, bueno, los andenes están mejor, entonces caminaba súper tranqui, pero no quiere decir que acá en Colombia no hayamos hecho nada. O sea, yo creo que de hecho acá en Colombia también hay cosas muy pro que estamos haciendo y que tenemos que hacer. Bueno, pues Lucía, muchísimas gracias. Gracias. En serio Lucía. que muy motivadora esta charla, en serio. Sí. Y yo creo Extremadamente que motivadora. Sí. nos podemos quedar hablando aquí, mejor dicho, de muchísimas cosas. Gracias. Pero pues nada. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sí. Gracias. Sabemos que es una persona muy ocupada. Entonces, gracias por su tiempo. Y aquí la esperamos cuando quiera. Esta es su casa. Gracias Ay, también muchas por gracias. hacer la lucha por nosotros. Nosotros Sí. no hacemos nada, pero nos sentimos orgullosos de No, pero tener una lo vamos a persona hacer. que- Ya que lo vamos Lo a hacer. vamos a hacer. que lucha y trabaja por nosotros, y Así es. tú para nosotros eres un gran ejemplo. Sí. Ay, muchas gracias. Gracias a Muchas ti. gracias. No, pues nada, solo invitarles que visiten el YouTube del Sistema Distrital de Discapacidad. Ahí a veces pues ponemos como precisamente las convocatorias, o ponemos como lo que hemos hecho. Ahí pusimos nosotros el 17 de mayo, hicimos como la socialización distrital de la política pública distrital, y les contamos un poco de manera pedagógica de qué se trataba la política pública, cuáles son sus objetivos, ¿no? Entonces, para que ustedes también lo puedan ver. Nada, solo decirles que realmente hoy creo que transitamos hacia una nueva forma de entender la discapacidad, y que realmente hoy tenemos que mostrar, esto va a sonar un poco raro, pero lo chimba de la disca, y es realmente pensar que tener una discapacidad o habitarla no es algo terrible, no es algo indeseado, sino que realmente es una característica propia de nuestros cuerpos, y que el ser ciego realmente es algo que nos debería mover dentro de nuestras propias luchas. Entonces, pues eso, y nada, muchas gracias de verdad por la invitación, y pues ahí estamos súper conectadas y conectados. Vale, Muchas Lucía, gracias. muchísimas Muchísimas gracias. gracias.